Hola, mis magos y magas, y a todos los buscadores de misterios. Hoy viajaremos a una época sombría, de esas que parecen salidas de una película de terror pero que lamentablemente son 100% reales. Vamos a conocer la historia de Johannes Junius, un alcalde de la ciudad alemana de Bamberg que terminó acusado de brujería. Nuestro protagonista, Johannes Junius, era un hombre respetable. Imaginaos, un burgomaestre, el alcalde de Bamberg, en Alemania en los años 1614, 1617 y 1621, y tras un descanso de 3 años, volvió a ocupar el cargo desde 1624 hasta 1628. A pesar de ocupar un cargo de influencia, su destino se complicó por una tragedia familiar. Su esposa había sido acusada de brujería y ejecutada. En ese tiempo, cualquier vínculo con alguien acusado de ser brujo o bruja era casi como sellar el propio destino. Y para complicar más la situación, otro alcalde de Bamberg, Georg Neudecker, fue encarcelado y bajo tortura, señaló a Johannes como cómplice en prácticas prohibidas. Imaginar la gravedad de la acusación, el alcalde de la ciudad implicado en supuestos rituales oscuros. En junio de 1628, Johannes fue arrestado. Al principio exigió enfrentar a sus acusadores en un juicio justo, pero los jueces ya parecían tener en mente el resultado. Lo sometieron a tortura para obtener la confesión que buscaban: tornillos de mariposa, tornillos de banco y el llamado estrapado, una técnica donde la víctima es colgada de las muñecas atadas a la espalda. Todo esto duró semanas. Después de días y días de tortura, en algún momento, Johannes finalmente se derrumbó. Y el 5 de julio de 1628, firmó una confesión. Pero esta no era una confesión cualquiera, sino una historia sacada de los cuentos más oscuros. Confesó que, en 1624, había tenido una especie de encuentro con una mujer que resultó ser un súcubo, un demonio con forma femenina, quien lo amenazó y lo convenció de renunciar a Dios. Según Johannes, en ese momento fue cuando comenzó su supuesto camino oscuro. En su relato afirmó que su nombre de brujo era Krix y que tenía un familiar demoníaco llamado Futsin, que significa zorra. Pero esto se pone más surrealista. Johannes dijo que solía asistir a los famosos sabbats de las brujas montado en un perro negro volador. Y que incluso llegó a presenciar una misa negra donde se le apareció nada menos que Belcebú. Vamos, una narrativa de pesadilla perfecta para los jueces. Claro que después, le pidieron nombres, porque siempre había que implicar a otros. Y, bajo amenaza de más torturas, dio nombres. Tras su confesión, y antes de su ejecución, el 24 de julio de 1628, tuvo un momento de humanidad y escribió una carta desgarradora a su hija Verónica. Finalmente, Johannes Junius fue ejecutado el 6 de agosto de 1628 y debido a su posición de burgomaestre, fue ejecutado mediante la espada, un privilegio reservado a personas de su rango. Posteriormente, su cuerpo fue quemado, completando el castigo y eliminando cualquier rastro de su existencia, como se hacía con los condenados por brujería. Curiosamente, la carta que escribió llegó a ser incluida en su expediente judicial, aunque se desconoce cómo llegó hasta allí. Esto sugiere que posiblemente los jueces encontraron la carta antes o después de su ejecución. No hay certeza de que su hija haya leído su mensaje final. De hecho, tampoco se sabe si ella sobrevivió al violento clima de acusaciones de la época. Antes de finalizar, con esta terrible historia, vamos a conocer la carta que envió a su hija. Muchos cientos de miles de buenas noches, querida hija Verónica. Inocente he entrado en prisión, inocente he sido torturado, inocente debo morir. Porque quien entra en la cárcel de brujas debe convertirse en bruja o ser torturado hasta que invente algo de su cabeza y, Dios lo padece, pensé en algo. Te contaré cómo me ha ido. Cuando fui torturado por primera vez, el Dr. Braun, el Dr. Kotzendorfer y 2 médicos extraños estaban allí. Entonces el Dr. Braun me pregunta: pariente, ¿cómo has llegado aquí? Le respondo: a través de la mentira, a través de la desgracia. Escucha, tú, le dice, eres una bruja, ¿lo confesarás voluntariamente? Si no, traeremos testigos y al verdugo por ti. Le dije: no soy una bruja, tengo una conciencia pura en el asunto, si hay 1000 testigos, no estoy ansioso, pero con gusto escucharé a los testigos. Ahora el hijo del canciller fue puesto delante de mí, y después Subfenels. Me había visto bailar en Obsmur. Le respondí: nunca he renunciado a Dios, y nunca lo haré, Dios me guarde de ello. Preferiría soportar lo que tenga que soportar. Y entonces vino también Dios que estás en el cielo más misericordioso, el verdugo, y me puso los tornillos de los pulgares, con las 2 manos atadas,
de modo que la sangre corría por los clavos y por todas partes, de modo que durante 4 semanas no pude usar las manos, como se puede ver en la escritura. A partir de entonces, primero me desnudaron, me ataron las manos a la espalda y me levantaron en medio de la tortura. Entonces pensé que el cielo y la tierra habían llegado a su fin. 8 veces me levantaron y me dejaron caer de nuevo, de modo que sufrí una terrible agonía. Y esto sucedió el viernes 30 de junio, y con la ayuda de Dios tuve que soportar la tortura. Cuando por fin el verdugo me llevó de vuelta a la cárcel, me dijo: «Señor, te ruego, por el amor de Dios, que confieses algo, porque no puedes soportar el tormento al que serás sometido, y aunque lo soportes todo, no escaparás, ni siquiera si fueras un conde, sino que una tortura seguirá tras otra hasta que digas que eres una bruja». «No antes de eso», dijo, «te dejarán ir, como puedes ver por todas sus pruebas, porque uno es igual al otro». Y así rogué, ya que me encontraba en una situación miserable, que un día me dieran un día para la reflexión y un sacerdote. El sacerdote me fue rechazado, pero se me dio tiempo para reflexionar. Ahora, mi querida niña, mira en qué peligro estuve y sigo en pie. Debo decir que soy una bruja, aunque no lo soy, ahora debo renunciar a Dios, aunque nunca antes lo había hecho. Día y noche estaba profundamente turbado, pero al final me vino una nueva idea. No me pondría ansioso, pero, como no me habían dado ningún sacerdote con quien pudiera consultar, yo mismo pensaría en algo y lo diría. Seguramente sería mejor que lo dijera con la boca y con las palabras, aunque en realidad no lo hubiera hecho, y después lo confesaría al sacerdote, y respondería por ello los que me obliguen a hacerlo. Y así hice mi confesión, de la siguiente manera, pero todo era mentira. Sigue ahora, querida niña, lo que confesé para escapar de la gran angustia y de la amarga tortura que me era imposible soportar por más tiempo. Entonces tuve que decirle a qué gente había visto, en el día de las brujas. Le dije que no los había reconocido. «Viejo bribón, debo lanzarte al verdugo. Dime, ¿no estaba allí el canciller?» Así que le dije que sí. «¿Quién más?» No había reconocido a nadie. Entonces él dijo: «Toma una calle tras otra, empieza en el mercado, sal a una calle y vuelve a la siguiente». Tuve que nombrar a varias personas allí. Luego vino la calle larga. No conocía a nadie. Tuve que nombrar a 8 personas allí. Luego el Zinkenberg, una persona más. A continuación, por el puente superior hasta el York Tor, a ambos lados. No volví a conocer a nadie. Si no conociera a nadie en el castillo, quienquiera que fuera, hablaría sin miedo. Y así me preguntaban continuamente por todas las calles, aunque yo no podía ni quería decir más. Así que me entregaron al verdugo, le dijeron que me desnudara, me afeitara todo el cuerpo y me sometiera a la tortura. El bribón conoce a uno en la plaza del mercado, está con él todos los días y, sin embargo, no lo conoce. Con eso se referían a Dietmeri, así que tuve que nombrarlo a él también. Entonces tuve que decir qué crímenes había cometido. No dije nada. «Levanta al bribón». Así que dije que debía matar a mis hijos, pero en lugar de eso había matado un caballo. No sirvió de nada. También había tomado una hostia sagrada y la había profanado. Dicho esto, me dejaron en paz. Ahora, querida niña, aquí tienes toda mi confesión, por la cual debo morir. Y son puras mentiras y cosas inventadas, así que ayúdame Dios. Por todo esto me vi obligado a decir, por miedo a la tortura, que me amenazaba más allá de lo que ya había soportado. Porque nunca dejan de torturar hasta que uno confiesa algo. Aunque nunca sea tan bueno, debe ser un brujo. Nadie escapa, aunque fuera un conde. Querida niña, mantén esta carta en secreto para que la gente no la encuentre, de lo contrario seré torturado de la manera más lastimosa y los carceleros serán decapitados. Así de estrictamente está prohibido. Querida niña, págale $1 a este hombre. He tardado varios días en escribir esto, mis 2 manos están cojas. Me encuentro en una situación lamentable. Buenas noches, porque tu padre Johannes Junius no te volverá a ver nunca más. 24 de julio de 1628. Y en el margen de la carta añadió: «Querida niña, 6 han confesado contra mí a la vez, el canciller, su hijo, Neudecker, Zaner, Hofmeister Sursel y Upfenelse, todos falsos, por obligación, como todos me han dicho, y suplicaron mi perdón en nombre de Dios antes de ser ejecutados. No saben nada más que el bien de mí. Se vieron obligados a decirlo, igual que yo mismo». La historia de Johannes Junius, junto con su carta, sigue siendo un conmovedor testimonio de los horrores de la persecución de brujas y el sufrimiento de quienes fueron injustamente llevados a la muerte en nombre de la superstición y el miedo colectivo.
Si os ha gustado, dadle al me gusta, suscribíos para más historias de misterios y personajes olvidados en la historia, y dejad en los comentarios qué otros temas os gustaría conocer. Nos vemos en la próxima aventura, y recordad, seguid buscando respuestas en los misterios del pasado. ¡Hasta luego!